primer libro de la Biblia, capítulo 30, versículo 43. Amén. Usted que haya encontrado me confirma con un amén. Gloria a Dios. Vamos a quedar de pie por reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Repito, libro de Génesis, capítulo 30, versículo 43. Amén. Dice la palabra de Dios así: y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús. Más fuerte: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. Si ese aplauso fue para mí, yo le doy gracias, pero para Cristo tiene que ser con más fuerza. A ver, un aplauso para el Señor. Da gloria a Dios. A su nombre. Quiero que preste mucha atención a esta palabra, querida iglesia, porque hoy vamos a ver el segundo secreto para el éxito familiar y financiero. Y este segundo secreto es el secreto de Jacob. Aquí en Génesis 30, 43 nos habla de un varón que, hermanos, tuvo muchas ovejas, siervos y siervas y camellos y asnos, y que se enriqueció muchísimo. Este varón, mis amados hermanos, hace referencia a Jacob. Este versículo 43 nos puede ver o nos puede permitir ver ese panorama, hermanos, de la vida de Jacob. Una persona exitosa, una persona que se enriqueció mucho, que tuvo muchos animales, siervos y siervas. Y vuelvo y repito, este verso 43, hermanos, nos permite ver a un Jacob exitoso. Quizás algo que se suele decir, mis amados hermanos, es que las personas nacen con el éxito. Es lo que muchas veces se suele decir. Cuando hablamos de éxito, hablamos, mis amados hermanos, de buenos resultados. Cuando una persona es exitosa es porque adquiere buenos resultados en sus diferentes áreas de vida. Amén. Sea económicamente, sea en la salud, sea en el hogar, sea en la familia. Hermanos, la persona exitosa es aquella que alcanza buenos resultados. Y este verso 43 nos deja ver eso, que Jacob en el ámbito financiero había obtenido buenos resultados, lo que significa que era un hombre exitoso. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. Pero volviendo a lo que estaba mencionando minutos atrás, mis amados hermanos, muchas veces se suele escuchar que hay gente que nace para ser exitosa y otros que nacen para ser fracasados, y que depende de eso es que la persona logra ser exitosa. Pero sabemos que esto no es así, porque hay gente que nace, hermanos, sin demostrar que va a ser alguien exitoso. Para ser más directos, hay gente que nace en condiciones de ruina, de miseria y de fracaso, que cualquiera puede decir: no, pero ¿qué se puede esperar de una persona que nace en esas condiciones? Nunca va a progresar. Pero sabe, hermanos, esa gente ha logrado grandes éxitos en su vida. Y eso lo vemos reflejado en Jacob. Jacob, desde el primer momento en que nació, recordemos que él era hermano gemelo, o mellizo, mejor dicho, hermano mellizo de Esaú. Ellos eran dos mellizos. Esaú y Jacob nacieron al mismo tiempo. Pero vemos que Jacob, cuando nace, hermanos, nace agarrando, hermanos, el calcañar de su hermano. ¿Cuántos han leído? Diga gloria a Dios. ¿Qué significaba esto? Que Jacob quería nacer primero, estando en el vientre de su madre. Él deseaba alcanzar ese resultado de ser el primogénito, pero fracasó, porque nació primero su hermano Esaú
y después nació él. Por más de que quiso agarrar a su hermano de su calcañar, no logró ser primogénito. Y recordemos que ser primogénito en esas épocas era, hermanos, un privilegio tremendo. Era tan privilegioso ese lugar o ese nivel de ser primogénito que, hermanos, gloria al Señor, perdón, a la hora de partir la herencia, los primogénitos recibían las mejores partes de la herencia, las partes más grandes, y esto era indiscutible. Es decir, los hermanos no podían ponerse a pelear con los papás. Oye, papá, pero yo soy también tu hijo, parte o reparte la herencia por partes iguales. Es una injusticia. No, eso no se cuestionaba, eso no se, hermanos, discutía. El padre por ley debía dejarle la mayor parte de la herencia a su hijo primogénito. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. El primogénito tenía derecho a todas las bendiciones de parte de sus padres, a la mejor parte de la herencia. Por ley le correspondía. Entonces, mis amados hermanos, Jacob, aunque no sabía esto, apenas era un bebé dentro del vientre de su madre, pero vemos que él quería nacer primero, mas no lo logra. Entonces, en cierta forma, vemos que Jacob parecía que no será alguien prometedor, pues a medida de que crece, la Biblia nos muestra ciertas diferencias. Jacob era un hombre como de casa, hogareño, que más bien ayudaba a su mamá con las cosas de la casa, como que no se le veía un futuro prometedor porque de la casa no salía Jacob. Quizás podía ser un buen muchacho, podía serlo, hogareño, pero no se le veía algo prometedor, solo estar en casa. Mientras que Saúl era más experimentado, vigoroso. Él salía, era experto en la caza y cazaba las mejores presas para su padre. Era un hombre, hermano, gloria al Señor, más como de salir a trabajar, a laborar. Aparentemente podríamos decir que Saúl podía tener un futuro más prometedor, porque era un hombre más vigoroso, le gustaba salir, le gustaba, gloria al Señor, los quehaceres, hermanos, que en esas épocas eran importantes, como lo era la cacería. Pero a medida que pasa el tiempo, hermanos, suceden una serie de situaciones que hacen que Jacob, hermanos, se hunda. Si usted ha leído la historia de Jacob, usted puede ver a la luz de la palabra, hermanos, cómo Jacob, hermanos, usurpó la bendición que era, gloria a Jesús, de Saúl. No hizo lo correcto. Robó esa bendición y por causa de ello ocasionó que hubiera una enemistad entre hermanos. Aunque bueno, Dios lo permitió, porque Saúl no supo valorar lo que Dios le había dado, la primogenitura, y eso, hermanos, ocasionó que Saúl perdiera ese valor que Dios en un momento le había dado. Denle ese aplauso fuerte al Señor. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, querida iglesia, gloria al Señor, Dios empieza a tratar con Jacob, pero repito, Jacob no hizo las cosas correctamente. Se hizo pasar por su hermano Esaú. Hermano, le quitó la bendición que que Isaac, su padre, gloria al Señor, iba a entregar para Esaú. Jacob la robó. Y esto ocasionó, hermanos, resultados catastróficos en la relación familiar, a tal punto, hermanos, que Saúl quiere matarlo, pero su madre, para no perder a ninguno de sus hijos, le dice: ¿sabes qué, Jacob? Huye de aquí, vete de aquí, porque yo no quiero ver cómo mis hijos entre sí se matan. Vete a donde mi hermano Labán. Y Jacob se fue, hermanos, económicamente mal, y en cuanto al ámbito familiar, peor, porque su hermano lo buscaba para matar. Entonces démonos cuenta que Jacob, antes de llegar a esto que leímos en Génesis 30:43, que era un hombre riquísimo, que tenía mucho éxito, Jacob, hermanos, vivía una vida de fracaso. Fracasó económicamente y fracasó familiarmente. Entonces, hermanos, no es verdad que la gente tiene que nacer para ser exitosa.
Porque se han visto muchos casos de que gente nace en medio de condiciones críticas, miserables, llenas de fracaso, pero resultan siendo grandemente exitosas. Y hoy vamos a aprender a la luz de la palabra cuál fue la clave que Jacob implementó para él poder alcanzar ese éxito que vemos aquí en Génesis 30:43, un éxito financiero, pero también vamos a ver cómo Jacob logró alcanzar el éxito familiar. Porque no solamente fue en el ámbito financiero, también fue en el ámbito familiar. Pero volviendo a la historia, hermanos, nos damos cuenta que Jacob no le estaba yendo bien, fracasó. Huyó de su hermano. Huyó, hermanos, de su familia. Sin nada, hermanos, económicamente. Llegó a donde su tío Labán, hermanos, y algo así que la Biblia nos ha enseñado y que Dios nos enseña es acerca de la ley de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Esa es una ley, hermanos, que siempre se va a llevar a cabo en nuestro diario vivir. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Jacob sembró trampas, engañó a su hermano, engañó a su papá Isaac para agarrar la bendición de su hermano Esaú. Y así mismo hicieron con él. Pues la Biblia dice, hermanos, que cuando llegó a donde su tío Labán, hermanos, lo primero que vio Jacob fue la hija de su tío. Se enamoró. En aquellas épocas era permitido, hermanos, casarse, hablándolo parentalmente de una manera cercana. Amén. Y era costumbre, hermanos, de los orientales, esto en esas épocas, amén, para respetar, gloria al Señor, las culturas familiares, para estar en más vínculo en cuanto a culturas familiares, amén. Hoy por hoy no es recomendable, amén, pero en esas épocas, hermanos, la gente lo hacía, amén. La gente de estas culturas tenían este tipo de tradiciones. Entonces Jacob se enamora de Raquel, la hija de su tío. Y Labán le propone, bueno, ¿quieres mi hija? Y llegaron al acuerdo de trabajar 7 años, no por un salario. Obviamente usted trabaja, hermanos, por ganar un salario, ¿cierto? Por ganar un sustento. Pero Jacob estaba tan enamorado que, hermanos, él prefirió trabajar por amor, por su esposa. Y 7 años trabajó, hermanos, pasaron los 7 años. Jacob, hermanos, estaba feliz de que iba a recibir a Raquel. Preparan todo para las bodas, gloria al Señor. Y cuando llega la hora, hermanos, de Jacob ir al lecho nupcial junto con su esposa, y descubre que no era Raquel, era Lea. Como dice el dicho, le metieron gato por liebre. Lo que se siembra, cosecha. Jacob había engañado y su tío Labán también lo engañó. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo no se dio cuenta si tuvo que haber una ceremonia matrimonial, tuvo que haberla visto? Claro que sí, pero las mujeres, hermanos, para sus ceremonias matrimoniales, hermanos, esas costumbres exigen que se tapen toda. Hasta el día de hoy existen estas costumbres en el oriente, donde las mujeres escasamente se le ven los ojos. ¿Ha oído usted hablar de esto? ¿Ha escuchado? Aún se mantienen esas costumbres. Y que el esposo conoce a su mujer solamente en el lecho nupcial, después del matrimonio. Ahí es donde pudo ver, hermanos, que no era Raquel, sino la mayor, Lea. Obviamente Jacob se enojó y se fue a donde su tío a reclamar, tío, pero yo te trabajé estos 7 años por Raquel, ¿y cómo me vas a entregar a Lea? Así que, hermanos, su tío le dijo, no, es que aquí tenemos la costumbre de que se casan primero las mayores, después las menores. Pero tío, ¿cómo es posible si fueron 7 años? Imagínense, 7 años de trabajo. Pero, hermanos, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Jacob engañó y se aprovechó con sus engaños. A Jacob le estaban pagando con la misma moneda. Su tío Labán le dice, ¿quieres a Raquel? ¿De verdad la quieres? Claro, tío, dámela. Trabájame otros 7 años más.
En total resultó trabajando 14 años para obtener al amor de su vida. Y Jacob lo hizo, pagó las consecuencias. Obtuvo a su mujer. Después de 14 años, ahí sí ya empezó a trabajar para recibir un salario. Entonces, fíjese, hermanos, que para Jacob alcanzar el éxito no fue fácil. Él tuvo, hermanos, que vivir momentos difíciles. Imagínense trabajar 14 años, gloria a Dios, sin recibir un salario, sino solamente trabajar por el amor de su vida. Sí, podrá estar muy enamorado, ¿no? Pero obviamente uno trabaja para lo de uno, ¿cierto? Para adquirir dinero, para, gloria al Señor, mantener sus necesidades y ahorrar para en un futuro tener sus propiedades, ¿sí o no? Sería de locos trabajar en estos tiempos para obtener el cariño de alguna persona. No se hace de esta manera. Pero Jacob lo hizo y Dios lo permitió. Porque Jacob tenía que recibir lo que él había sembrado en una ocasión. Denle un aplauso fuerte al Señor. Pero hermanos, en todo ese proceso, Dios estaba con Jacob. Y ahora vamos a ver, hermanos, los secretos que tuvo Jacob o que llevó a cabo Jacob, que, hermanos, permitieron que él fuera una persona exitosa. Y el primer secreto, hermanos, que tuvo Jacob fue su fe y su confianza en el Señor. Esta es una clave vital si queremos ser exitosos. Debemos tener fe en Dios, confiar en el Señor. Acompáñenme a leer Génesis en el capítulo 28. En Génesis capítulo 28 del verso 10 en adelante, la Biblia dice, hermanos, que Jacob tuvo una experiencia con Dios. Jacob tuvo un sueño y en este sueño, hermanos, tuvo una experiencia con Dios donde Dios promete bendecirle. Y cuando Jacob se levanta de aquel gran sueño, mire lo que declara la Biblia en el verso 16 en adelante. Génesis 28, verso 16 en adelante, dice la Escritura: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de su ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Hasta ahí nomás. Como te decía, hermanos, Jacob tuvo un sueño. Y ese sueño, hermanos, tuvo una experiencia con Dios. Y Jacob creyó que Dios estaba tratando con él. Jacob podía haber dicho, no, esto fue un sueño más. Esto fue un sueño más. Debido a las circunstancias que estoy pasando, huyendo de mi casa, pues simplemente Jacob hubiera tomado esa experiencia como un sueño más y hasta ahí hubiera acabado todo. Pero Jacob tuvo fe que el Señor estaba tratando con él. Y para él salir de medio de esta situación, mire lo que pide Jacob en el verso 20, donde él hace un voto y le dice al Señor, si fuere Dios conmigo. Ahí está la clave del éxito. Si usted quiere ser una persona exitosa en cualquier área de su vida, ¿a quién necesitamos? No escucho, ¿a quién necesitamos? A Dios. Esto fue lo primero que pidió Jacob. Si fuere Dios conmigo. Fíjese el orden de las cosas en que pide Jacob. Él primero pide la compañía de Dios, que lo guarde y lo proteja, y ahí sí pide por lo material, pan para comer y vestido para vestir. Y luego pide por el área familiar, regresar en paz a casa de mi padre. Pero lo primero que pidió fue, si va Dios conmigo en este viaje en que voy.
Hermano, esa es clave principal para usted ser una persona exitosa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si queremos ser personas exitosas, no lo vamos a lograr solos. Necesitamos de Dios. Hay gente, mis amados hermanos, que quizás pueden mofarse y pueden decir: yo no creo en Dios, y mire, tengo una mansión, tengo un auto de lujo, tengo una vida de millonario excéntrico. Y se puede mofar todo lo que quiera, y quizás en esa área es exitoso, pero quizás en el hogar no lo es. Porque para nadie es un secreto cuando usted le da un vistazo al mundo de los famosos y de las personas millonarias, hermanos, pueden ser exitosas en el ámbito financiero, pero en el hogar es un desastre. ¿Cuánto tiempo de matrimonio les dura a la gente famosa, a la gente adinerada? 3, 4 años. Y después no se entienden, fracasan. Y viven tristes, porque obviamente un divorcio, una separación deja secuelas en el corazón de una persona y deja el corazón de la persona vacía, y por más dinero que tengan, por más fama que tengan, por más casas que tengan, no llenan ese vacío. Es por eso que muchas de estas personas, o no muchas, algunas de estas personas que han fracasado en esas áreas hasta resultan quitándose la vida. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que teniendo tanto dinero, teniendo tanto éxito financiero, éxito laboral, resulten quitándose la vida? Solo porque, qué sé yo, no les funcionó la relación matrimonial o el noviazgo que tenían y prefirió quitarse la vida. Para que usted se dé cuenta, hermanos, que no es solamente la felicidad, no la provoca solamente el éxito financiero. Necesitamos ser exitosos en todas las áreas, pero para ello necesitamos a Dios. Usted puede ir solo en la vida y podrá ser exitoso, pero no en todas las áreas. Por eso Jacob en este voto le pide al Señor, vuelvo y repito, lo primero que pide es: si fuere Dios conmigo en este viaje que voy. Para ser exitosos necesitamos a Dios. Levante su mano y diga conmigo: para ser exitosos necesitamos a Dios. Necesitamos del Señor, hermano. Sin el Señor no podemos ver éxito en nuestra vida. Nunca olvidemos eso, querida iglesia. Podemos ser personas con capacidades, podemos ser personas talentosas, podemos ser personas con experiencia. Pastor, yo tengo experiencias en negocios. Pastor, yo soy una persona talentosa, yo soy una persona inteligente, yo soy una persona emprendedora. Usted podrá tener todas las cualidades y características para ser una persona emprendedora, exitosa, pero si no tienes a Dios, podrás tener éxito en algunas cosas, pero no en todas, y no vas a ser feliz. Pero si queremos ser exitosos en todas las áreas, tengamos a Dios en nuestras vidas. Que Dios nos acompañe, que Dios nos acompañe en nuestro diario caminar, y usted va a ver cómo, hermanos, el Señor te va a llevar de victoria en victoria y de bendición en bendición. Entonces, este es el primer secreto de Jacob. En medio de su vida, él pide la compañía de Dios, y ahí es donde Dios empieza a acompañarlo en todo el proceso del éxito. Que quizás, hermanos, no fue un proceso fácil, no fue un proceso rápido, pero fue un proceso contundente, que lo llevó a un éxito inminente, que demoró, sí, pero el éxito fue inminente. Segundo secreto, hermanos. Primero, hermanos, vuelvo y repito, tener la compañía de Dios. El segundo secreto, hermanos, lo vamos a ver, gloria al Señor, en cuanto a lo que concierne en el ámbito financiero. Lo vamos a ver aquí en Génesis capítulo 31, en el verso 40 en adelante. Repito, Génesis capítulo 31, verso 40 en adelante. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Dice la escritura de la siguiente manera:
De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Aquí la Biblia revela, hermanos, el momento en que Jacob hablaba con su tío. Y Jacob le dejaba muy claro todo el periodo que trabajó para él, día y noche. Entonces aquí vemos el segundo secreto de Jacob. ¿Cuál, pastor? El ser trabajador. Si usted quiere ser una persona exitosa financieramente, hermanos, hay que trabajar. Dios lo dejó señalado para Adán cuando lo expulsó del huerto del Edén. De tu sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Entonces, para poder mantenernos hay que trabajar. Y Jacob logró toda esa prosperidad, primero porque Dios estaba con él, pero también porque Jacob fue trabajador. Dios bendice la mano de los trabajadores. Pablo dijo, el que no trabaja, no come. Yo no puedo esperar a que el Señor me bendiga si yo me la paso sentado todos los días. No, pastor, es que yo recibí una revelación de que Dios me iba a prosperar, así que yo me voy a sentar a esperar a que Dios me prospere. Porque hay gente que espera a que Dios descienda de los cielos y le dé la prosperidad. Y no, Dios anuncia las bendiciones, pero nosotros también debemos poner un grano de arena. No nos pase lo de aquel cristiano que pedía al Señor libramientos. Llegó a la iglesia, estaban fuertes lluvias, hermano, y este cristiano le decía al Señor, Señor, danos libramiento a mí y a todo este pueblo, líbranos, Señor. Y a causa de la lluvia, las aguas empezaron a subir en el pueblo. El agua ya le llegaba por la cintura, pero el hermanito estaba en la iglesia todavía pidiéndole a Dios libramiento, y llegó un hombre en una canoa y le dijo, oye amigo, vamos porque la lluvia sigue cayendo y esto va a seguir subiendo. Vamos a un lugar seguro. Y el cristiano, el hermanito le dice, no Señor, yo estoy pidiéndole a Dios libramiento y Dios me va a sacar de aquí. Así que siguió la lluvia, hermanos, y subió el nivel del agua, hermanos, ya tapaba toda la casa de la iglesia, el templo de la iglesia. Ya el hermano tenía que nadar, pero él seguía pidiéndole a Dios libramiento. Hasta que en ese momento llegó otro hombre con una lancha y le dice, amigo, ya el río se va a desbordar, y si el río se desborda, se acaba todo. Súbase y vámonos a un lugar seguro. El hermanito le dice, no, hermano, yo le estoy pidiendo a Dios que me libre y Dios va a venir a librarme. Puede irse. Y el de la lancha se fue. Efectivamente, hermanos, gloria al Señor. Gloria a Jesús. La lluvia subió, gloria a Jesús. La lluvia siguió, perdón. Y el nivel del agua subió. Las casas estaban prácticamente tapadas. El hermanito estaba en el techo de la iglesia clamando al Señor, y llegaron en un helicóptero, le tiraron una escalera y le dijeron, oiga amigo, suba porque el río ya se está desbordando y nadie va a sobrevivir. Y el hermanito desde abajo le dijo, no, Dios me va a librar, váyanse de aquí. Y el río se desbordó, arrasó con todo y no sobrevivió nadie. El hermanito murió. El hermanito llegó al cielo, pero llegó como triste, decepcionado. Y Dios lo vio y le dijo, hijo mío, pero ¿por qué estás triste si estás en mi reino? Todo hijo mío se goza de estar en mi reino, de vivir eternamente conmigo, y yo te veo triste. Así que el hermanito le responde al Señor, le dice, sí Señor, yo estoy triste porque 3 veces, Señor, te clamé a ti para que me libraras. Y tú no me libraste, Señor. Y el Señor le sonríe y le dice, hijo mío, yo te envié a un hombre en una canoa
luego te envié a otro hombre en una lancha y la tercera vez te envié a un hombre en un helicóptero. Así que tú no quisiste, ya no, yo hice lo que tuve que hacer. Entonces, hermano, te comparto esto para que tú te des cuenta, hermanos, que las bendiciones del Señor no van a ser todas solamente así, por arte de magia. O que Dios se va a aparecer en espíritu, se va a aparecer ante ti, te va a dar fajos de dinero. No. Dios va a utilizar medios. Y Dios en ocasiones, hermanos, va a querer que nosotros hagamos nuestra parte. Jacob tenía la compañía de Dios, la primer clave para ser exitosos. Pero no con eso, él no se quedó sentado. Aquí la Biblia nos declara que él trabajaba. Y él le decía a su tío Labán: he trabajado 14 años por tus hijas y 6 años he trabajado por mi salario. Y Jacob tenía lo que tenía, primero porque Dios estaba con él, pero segundo porque él también trabajaba. Te quiero poner otro ejemplo. En Génesis, aquí mismo en Génesis capítulo 26, en el versículo 1 en adelante, Dios hace también una serie de promesas para Isaac, el padre de Jacob. Mire lo que dice desde el versículo 2 en adelante. Génesis 26, 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Mire todas las bendiciones que Dios le da a Isaac, pero Dios le dice: no te vayas a Egipto, quédate aquí. Y en el verso 6, Abraham obedeció, pues Abraham se quedó en la tierra de Gerar. Pero la pregunta es, ¿Abraham se quedó sentadote esperando las bendiciones del Señor? No, Dios me dijo que me iba a dar estas tierras, así que voy a esperar a que el Señor envíe un ángel del cielo con la herencia, con las escrituras de estas tierras que certifiquen que estas tierras son de Isaac. No, Isaac no se quedó sentado, hermano. Verso 12. Dice la Biblia: y sembró Isaac. ¿En qué trabajaba Isaac? En el campo, en la agricultura. Ese era el oficio de Isaac. Era un agricultor. Él podía haber dicho: no, Dios me dijo que me iba a dar estas tierras, así que yo voy a esperar aquí sentado a que Dios me bendiga y a que me lleguen las escrituras de esta tierra. No, Isaac trabajó. Él no se quedó con los brazos cruzados. Y como te dije minutos atrás, Dios bendice las manos de una persona trabajadora. Sigamos leyendo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1. ¿Y qué? Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dele un aplauso fuerte al Señor. Hermanos, Dios dejó el trabajo como un medio de sustento. Pero si usted es una persona eficiente en su trabajo, responsable, puntual, esa también es una clave para usted ser exitosa. Y más si usted tiene a Dios como guiador de su vida. Si tienes a Dios de tu lado, más éxito vas a tener. Pero si Dios a mí me hace promesas y yo me siento a esperar, no voy a lograr nada. Porque Dios dijo a Adán que el pan lo iba a obtener del sudor de su frente. Dios dejó el trabajo. Entonces, si yo quiero ser exitoso, si yo quiero tener mis ahorros, hermano, pues debo dedicar tiempo para el trabajo. Eso sí, como lo he dicho en ocasiones anteriores, el primer lugar se lo merece Dios. Porque hay gente, hermanos, que dice: bueno, pastor, entonces yo me voy a dedicar al trabajo y aquí a la iglesia no voy a venir mucho. Recuerde que el primer secreto que tuvo Jacob para ser bendecido fue ¿cuál? Pedir la presencia de Dios. Dios, acompáñame. Primer lugar Dios y luego el trabajo.
Porque si usted se pone a trabajar, pastor, es que como usted dijo que había que trabajar y como Jacob trabajó día y noche, yo me voy a meter a trabajar día y noche para tener mi casa, mi auto y todo lo que necesito. Pero estás dejando a Dios a un lado y ahí se está perdiendo el orden. Ahí ya no vas a tener la bendición. Primero es ¿quién? Dios. Y ahí luego el trabajo. Ese es el orden adecuado. Primero una relación con Dios. Fíjese que antes de Jacob empezar a trabajar, él le dijo, Señor, acompáñame. Entonces, si yo quiero que Dios me acompañe, tengo que darle lugar al Señor. No es trabajar y decir, uy, pastor, ya llevo como 2 meses sin venir a la iglesia, pero es por el trabajo, porque hay que trabajar. No, hermanos, usted debe dedicarle primero un tiempo a Dios, y de que hay que trabajar, sí, hay que hacerlo. Pero no descuidemos nuestra relación con Dios. Primero Dios, combinado, hermanos, con el trabajo, eso te va a llevar, mis amados hermanos, al éxito, gloria a Jesús, que tú necesitas en el ámbito financiero. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Tercer secreto de Jacob para lograr ese éxito financiero y hasta mismo familiar es el secreto o la clave de la perseverancia. El que persevera alcanza. Mire lo que dice Génesis capítulo 32, verso 25 en adelante. Génesis 32, verso 25 en adelante. Dice la escritura así: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Qué tremendo. Jacob, ¿con quién estaba luchando? Con el ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Lo hirió y le descoyuntó el muslo. Mire lo grave de la situación, como lo dejó a Jacob. En el verso, gloria al Señor, 31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Jacob quedó lisiado por causa de esa lucha. Quedó cojo, cojeaba de su cadera, dice la escritura. Pero Jacob fue perseverante, porque ante tremenda herida, Jacob hubiera desmayado. Jacob hubiese dicho, no, esto no es lo mío. ¿Cómo es posible que los ángeles que están para ayudarnos, que están para guardarnos, cómo es posible que nos hieran? Y se hubiera decepcionado y se hubiera entristecido y no hubiese querido nada del Señor. Pero Jacob, como lo leíamos ahí en el verso 26, a pesar de que el ángel lo hirió y le decía, déjame, porque va a rayar el alba, Jacob, con el dolor que sentía, aferrado al ángel, le decía, no te soltaré si no me bendices. No te soltaré si no me bendices. No te soltaré si no me bendices. A su nombre. Eso es perseverancia. La perseverancia trata de insistir. Y muchos logran grandes éxitos en su vida por medio de la perseverancia. Jóvenes que estudian sus carreras universitarias logran con éxito graduarse porque perseveraron. Porque quizás en algún momento de sus estudios encontraron una materia difícil y no renunciaron a su carrera, no renunciaron. Invirtieron dinero contratando profesores que le explicaran con más profundidad. Invirtieron madrugadas trasnochándose y hoy por hoy son los profesionales que son. Porque no desmayaron. Pero ¿cuántos jóvenes fracasan ante el primer obstáculo que ven?
Están en sus estudios y de repente no entendieron la materia, perdieron una evaluación, perdieron un quiz, perdieron algo, alguna materia en especial, y en ese momento dicen, no, esta carrera no es lo mío. ¿Y cuántos jóvenes, hermanos, fracasan y van de carrera en carrera, explorando a ver cuál es la más fácil? Porque ante cualquier obstáculo se rinden, no perseveran, no siguen adelante. Entonces, querida iglesia del Señor, la perseverancia también es una clave importante para nosotros ser exitosos. Jacob utilizó esto de la perseverancia. Jacob podía haber renunciado, hermanos, desde el primer momento en que su tío lo engañó. Cuando, hermanos, trabajó los 7 años por Raquel y le puso a Lea. Jacob podía haber dicho, no, renuncio, ya no soporto más a mi tío, es un engañador, y se hubiera ido. Pero fíjese, hermanos, que Jacob soportó todo. Leíamos minutos atrás que Jacob especificaba a Labán, mira, he trabajado para ti 14 años por mis esposas, 6 años por mi salario, y durante este tiempo 10 veces me has querido cambiar el salario. ¿Sabe por qué Jacob señala esto? Y no era que le cambiara el salario por aumento, no. Jacob era tremendísimo, Labán era tremendísimo. Labán le cambiaba el salario a Jacob para perjudicarlo. En esas épocas, Labán le pagaba a su sobrino con animales. Así que le cambiaba el salario. Mira, tú ya no vas a recibir los animales manchados, vas a recibir los animales unicolor. Ese va a ser tu salario. Porque Labán veía que los manchados eran más abundantes y todo era para perjudicarlo. Jacob decía, bueno, perseveraba. Si Jacob hubiese desmayado, no, Labán, tú te estás burlando de mí, tú me estás haciendo burla, otra vez me cambias el salario porque estás viendo que los animales todos están saliendo manchados. Pero sabe, Jacob perseveraba, aguantaba y decía, está bien, cámbiamelo. Y la clave principal del éxito es tener la compañía de Dios. Dios se encargaba de intervenir en el ADN de los animales y hacer que todo saliera a favor de Jacob. De esa manera Jacob prosperaba. Pero imagínese lo que hubiera sucedido si Jacob hubiera desmayado. Ya no aguanto más a mi tío me engañó la primera vez cuando trabajé por mis esposas, ahora me anda cambiando los salarios, ya va la quinta, la sexta vez que me cambia el salario, ya no aguanto más a mi tío, me voy. Pero no, Jacob perseveró luchando con el ángel. Hermanos, los grandes éxitos los alcanzamos también con la perseverancia. Muy bien, nosotros los cristianos decimos, el que persevera alcanza. ¿Quiere usted ser exitoso? Persevere, no desmaye. Van a venir, hermanos, obstáculos, van a venir barreras que van a demostrar que tú no vas a poder alcanzar lo que anhelas, lo que quieres. Si tú desmayas y te rindes, sí lo vas a perder. Pero si tú decides perseverar, hermano, alcanzarás el éxito para tu vida. Jacob decidió perseverar. Jacob decidió perseverar y alcanzó el éxito. Fíjese que Jacob ya lo tenía todo. Tenía esposas, 2 esposas, tenía hijos. Eso porque en esos tiempos era permitida la poligamia. No se me vayan a emocionar los hermanos. Uy, Jacob tuvo 2 esposas. O sea que yo también puedo tener varias esposas. No. En estos tiempos el Señor dejó establecida la monogamia, una sola esposa, ¿ya? Que sí vale la pena hacer la aclaración para que después no haya malos entendidos y en un futuro, Dios no lo quiera, llegue un hermanito, pastor, tengo 2 esposas, porque a mí no se me olvidó la prédica que usted dio el domingo de Jacob, que tenía 2 esposas. Y como aquí usted dice, pastor, que hay que aplicar y hay que obedecer lo que se predica, pues yo muy obedientemente me conseguí 2 esposas, así como Jacob. No, por eso quiero hacer la aclaración. Solo una esposa en estos tiempos. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. ¿Solo cuántas?
Una esposa, nada más. En esos tiempos era permitido. Por eso Jacob, la Biblia nos habla que tenía sus 2 esposas, sus niños, y riquezas, siervos y siervas. Jacob ya tenía el éxito, pero le faltaba algo: la familia. Jacob podía haberlo dejado así. Mi hermano Esaú está muy bravito, no me importa. Porque total, tengo mis esposas, tengo mis hijos, tengo siervos, tengo siervas, tengo animales, tengo riquezas. Puedo hacer mi vida como yo quiero. Pero hermanos, por eso la importancia también, hermanos, de ser plenos en nuestra vida, de tener la bendición no solamente financiera, sino familiar. Jacob, mis amados hermanos, podía haberse quedado con esas bendiciones, pero él en Génesis 28:20 le pidió a Dios: acompáñame, pan para comer, vestido para vestir y regresar en paz a casa de su padre. Eso le faltaba. Porque él sabía que había, gloria a Jesús, gloria al Señor, un altercado con su hermano Esaú. Y no estaba bien dejar las cosas así. Él necesitaba, mis amados hermanos, arreglar su situación. Diga gloria a Dios. Y es por eso, hermanos, que viene el cuarto punto, el cuarto secreto. Y este secreto es clave para el éxito familiar. ¿Cuál, pastor? La reconciliación. Porque en las familias siempre van a haber problemas, ¿sí o no? Y no solamente entre esposos y esposas, entre padres e hijos, viceversa, entre hermanos, entre tíos, sobrinos. Siempre van a haber, hermanos, problemas. Y a veces nosotros dejamos eso así. Y por eso hay familias que fracasan. Hay familias, hermanos, que entre miembros de familia llevan años sin llamarse, sin dirigirse la palabra. Y piensan que está bien así, ¿no? Él por allá, yo por acá. Fíjese que Jacob, hermanos, él podía haber dejado las cosas así. Ya lo tenía todo, lo leímos en Génesis 30:43. Era un hombre que enriqueció muchísimo. Pero él, hermanos, también había pedido regresar en paz a casa de su padre. Reconciliación. ¿Por qué las familias fracasan? Vuelvo y repito, por la falta de reconciliación. Y vamos a observar cómo fue que Jacob logró la reconciliación. Vamos a leer Génesis capítulo 32, en el versículo 18, para ver cómo Jacob llevó a cabo esto. Repito, Génesis capítulo 32, versículo 18, dice la escritura: entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob. Esto sucede cuando ya Jacob se iba a reencontrar con su hermano Esaú. Pero antes de encontrarse con él, mire lo que hace. Vuelvo a leer verso 18. Entonces dirás, es un presente que tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizás le seré acepto. Diga gloria a Dios. Jacob fue prudente. Sabiendo que su hermano Esaú quería matarlo, él no se presentó primeramente a decir, aquí estoy, perdóname. No, él primero mandó regalos para apaciguar la ira de su hermano. Ahí está la clave. Si nosotros queremos reconciliar, hermanos, con nuestra familia, tenemos que apaciguar la ira. Apaciguar la ira. Y mire cómo lo hace Jacob, con regalos, y funciona, ¿no? A veces si usted está, gloria al Señor, con su esposa o con su esposo, dele unas rosas, unas flores, un osito de peluche.
Y ahí, hermanos, usted al menos le va a sacar una sonrisa a su esposa. Y ahí le va apaciguando la ira. Después usted llega y le dice, ¿qué le parece si salimos a comer algo? No haga nada. Y ahí como que va dejando la cara de calibre 38 y va poniendo otra cara, un semblante más suave, ¿no? Más compacto. Entonces, hermano, es una buena estrategia. Pero aquí a lo que vamos es apaciguar la ira. Jacob había hecho esto, hermanos, con el propósito de apaciguar la ira de su hermano. Él no se presentó de una vez así. Entonces, hermanos, para la reconciliación hay que apaciguar la ira, calmar los ánimos. Porque si vamos los dos con los mismos ánimos, hermano, vamos a empeorar la situación. Si queremos la reconciliación, es interesante lo que hizo Jacob, apaciguó la ira. Y esto lo acompañó con otro aspecto. Génesis capítulo 33 en el versículo 3. Génesis 33, 3. Dice la escritura, y él pasó delante de ellos y se inclinó. Aquí nos habla de Jacob cuando ya se encuentra con Esaú. Y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Se inclinó. ¿Sabe qué significa esto? Humillación. Se humilló. Jacob fue humilde. Porque, hermanos, gloria al Señor, para lograr la reconciliación, hermanos, uno tiene que agachar la cabeza. Uno de los dos tiene que agachar la cabeza y llegar a un punto de reconciliar las cosas. Porque si los dos no tienen la cabeza agachada, va a seguir el mismo problema. No, él fue el que empezó, yo no le hablo. Ah, no, fue ella la que empezó, yo tampoco le hablo. Y por eso hay familias que duran años y años sin hablarse, porque ninguno quiere humillarse, ninguno quiere agachar la cabeza. Todos señalan, no, él fue el que empezó, no, ella fue la que empezó. Y por eso las familias fracasan, porque no hay esa reconciliación. Para lograr eso hay que humillarse. Jacob sabía que él había cometido errores, sabía que había ofendido a su hermano. Entonces apacigua la ira de su hermano enviándole regalos, y luego él mismo se humilla delante de su hermano. Entonces, apaciguar la ira lo logramos con humildad. Pero si pretendemos apaciguar la ira, como se dice vulgarmente, sacando los cueros al sol. Oiga, Fernando, yo vengo aquí a arreglar las cosas. Bueno, ¿y cómo vamos a arreglar? Y bueno, sí, yo vengo a arreglar, pero acuérdese que usted fue el que empezó. Yo no quería, pero acuérdese. Y Fernando por el otro lado, no, pero acuérdese que usted... Y empiezan todos a sacarse los cueros al sol. Y nunca se llega a una reconciliación. Sale peor, termina peor la situación. Entonces, para lograr esto, hermanos, apaciguamos la ira, pero, hermanos, con humildad, agachando la cabeza. Reconozco que hemos fallado. Reconozco, gloria al Señor, que gloria a Jesús, fallé delante de ti. Y con palabras sabias, palabras agradables. La Biblia dice que las palabras, el proverbio dice que una palabra áspera enciende la ira, pero las palabras suaves apaciguan. Y es que hay que ser sabios con nuestras palabras. Y mire que esa humildad provocó este gesto. Volvamos a leer Génesis 33:3, dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué lindo encuentro, hermanos. ¿Te das cuenta que así es que se logra la reconciliación? Cuando tú apaciguas la ira y cuando tú te humillas. Hermanos, Esaú venía con 400 hombres, según lo que nos dice el capítulo 33 del verso 1. 400 hombres. ¿Qué iba a hacer Esaú con 400 hombres para encontrarse con la familia de Jacob? Iba con un ejército. Y por eso Jacob lo pensó.
Entonces, mis amados hermanos, qué bonita la forma de actuar de Jacob. Apaciguó la ira de su hermano, se humilló y mire los resultados. Se abrazaron, se besaron, lloraron. Y las buenas palabras, porque como dijimos y como lo dice el proverbio, hermanos, una palabra áspera, hermanos, enciende el furor. Pero una palabra bien dicha, sabiamente, suave, apacigua la ira. Y Jacob fue así. Mire, me llamó la atención esto, mis amados hermanos, y es que Jacob siempre demostró humildad. En Génesis 33:10, y dijo Jacob, gloria al Señor, y dijo Jacob, no te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Qué humildad, qué palabras. Vi tu rostro como si hubiese visto el rostro de Dios. Esto me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque según la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba si una persona veía el rostro de Dios? ¿Qué pasaba? ¿O qué pasa? Hasta la actualidad rige esto. Muere. En Éxodo 33:20 la Biblia relata, hermanos, que Moisés, quien tuvo la cercanía más grande con Dios, logró ver la espalda de Dios, pero no así su rostro, porque no hay nadie que haya visto el rostro de Dios y viva, dice la Escritura. Entonces, quien ve el rostro de Dios, muere. Y mire la expresión de Jacob. He visto tu rostro, gloria al Señor, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. O sea, Jacob estaba declarando a través de estas palabras que él no era digno de estar vivo en la presencia de Esaú. No era digno de estar vivo, porque ver el rostro de Dios ocasiona la muerte. Ver tu rostro, Esaú, es como el ver el rostro de Dios. Por eso él termina diciendo, pues con tanto favor. O sea, el hecho de que Jacob estuviera vivo delante de su hermano era un favor, algo que él no lo merecía, pero lo recibió porque, hermanos, alcanzó el éxito que Dios, hermano, le dio por pensar en reconciliación. Entonces fíjese que Jacob logró ser exitoso financieramente y familiarmente. Hasta ese punto vemos el éxito que tuvo Jacob. Jacob logró la reconciliación. Buenas palabras, con humildad, logró esa reconciliación. Y vuelvo y repito, la reconciliación es una clave para el éxito familiar. Porque hay familias que se destruyen, hogares que se destruyen, padres que no hablan con sus hijos, hijos que llevan años sin hablar con sus padres. No, pastor, es que usted no sabe cómo fue mi padre nos abandonó cuando éramos muy niños y fue sinvergüenza y nunca nos dio los estudios, nunca nos visitó. Yo ese señor ni lo quiero ver. Y se vive con esa amargura en el corazón. Pero qué bonito llegar a la reconciliación. Esa reconciliación produce éxitos familiares. ¿Cuántos matrimonios no se destruirían en estos tiempos si se llegara a la reconciliación? Pero, hermanos, lamentablemente nadie quiere dar el brazo a torcer. Y por eso se destruyen los matrimonios. Relaciones familiares de hijos a padres, padres a hijos. ¿Por qué se destruyen? Porque no quieren aplicar la clave de la reconciliación. Porque el orgullo no les deja. No, yo voy por mi lado, él por su lado. Yo no quiero saber nada de él, yo no quiero saber nada de ella. Y fracasan familiarmente. Pueden tener el éxito financiero, pero familiarmente es un fracaso total. Pero una de las claves para tener éxito familiar es la reconciliación. Yo no sé si aquí hay hermanos que quizás están viviendo ese problema en el ámbito familiar.
Hermanos que quizás llevan años sin hablar con un integrante de su familia por algo que sucedió. Entonces, mi amado hermano, tenga en cuenta esto que nos habló la palabra, y que para Jacob fue importante. Como te decía minutos atrás, Jacob ya lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía matrimonio, tenía hijos. Jacob hubiese dicho, con esto es suficiente. Sí, Esaú, mi hermano, está enojado, pero si yo no me meto con él, todo va a fluir normal. Pero Jacob no actuó así. Para Jacob fue importante la reconciliación, porque la reconciliación, mis amados hermanos, logra que tengamos éxito en el ámbito familiar. Amén. Denle un aplauso al Señor. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Perdón, hermanos, estos días he estado un poco complicado de salud, pero estamos saliendo adelante. Amén. Diga gloria a Dios. Entonces, como te venía diciendo, para Jacob fue importante, hermanos, de establecer ese éxito familiar. Él podía haber seguido así, pero para él fue importante, hermanos, la reconciliación. Y esa reconciliación le llevó a tener éxito en la familia. Amén. ¿Cuántos quieren tener ese éxito en la familia? Diga gloria a Dios. Entonces, hermano, yo le invito a que en el nombre de Jesús apliquemos, gloria al Señor, este importante paso, este secreto de Jacob. Amén. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Póngase de pie y bríndele un fuerte y bonito aplauso al Señor. A su nombre. Levante sus manos a los cielos, por favor. Cierre sus ojos, gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra de bendición y de victoria que Dios en su infinita piedad y misericordia nos ha entregado. Amén. Levante sus manos, cierre sus ojos y demos gracias al Señor. Todos dando gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, Señor amado.